Hola, a continuación os voy a dejar el último vídeo correspondiente al tema 9 del mercado de trabajo. En este vídeo vamos a hablar de la política de empleo. Se refiere al conjunto de medidas que el Estado o el sector público pone en marcha con dos objetivos fundamentales. Por una parte, generar puestos de trabajo, crear empleo y por otra, proteger económicamente a los parados. Las políticas activas de empleo se encaminan al primer objetivo, a la generación de puestos de trabajo a través de tres tipos de medidas según al colectivo o grupo al que se dirijan. Las medidas enfocadas a la población activa, es decir, a la mano de obra que existe en un país, lo que se llama la oferta de trabajo, son el empleo público, que se refiere al hecho de que las diferentes administraciones públicas pongan en marcha procesos de oposiciones con el objeto de aprovisionarse de personal. Por ejemplo, el Ministerio de Educación saca plazas de profesores y maestros, o el Ministerio de Sanidad saca plazas de auxiliares de enfermería, o el Ministerio de Justicia, Defensa, etc. La reducción de la oferta de trabajo se refiere a que es importante disminuir la carga de trabajo de los que ya están ocupados para que así ese exceso de tareas o de funciones pueda ser asumido por nuevas personas que entren a formar parte de la población ocupada y así se cree empleo. Por ejemplo, a través de las horas extraordinarias, evitar que se tengan que hacer horas extraordinarias, reducir la jornada de trabajo, y entonces esas horas las asumen personas que estaban en el paro. Y luego también las acciones formativas. A través de la cualificación y de la educación se puede mejorar la aptitud de las personas para que así puedan insertarse o incluirse en el mercado de trabajo. Seguimos. Medidas que se dirigen al ámbito empresarial, a lo que sería la demanda de trabajo, porque la empresa es la que demanda trabajadores según sus necesidades, la que los va a contratar. El fomento de la contratación quiere decir favorecer la contratación, por ejemplo, concediendo subvenciones a aquellas empresas que generen empleo, o bonificaciones en las cuotas que hay que pagar a la seguridad social, o ayudas por convertir contratos que eran temporales en fijos o en indefinidos. Por ejemplo, en Andalucía existe una ayuda a la contratación indefinida de 8.800 euros por cada nuevo contrato a jornada completa que se celebre con una persona que previamente en esa empresa haya estado en prácticas no laborales. Por ejemplo, si estaba cumpliendo el módulo de formación en centros de trabajo que se hace al final de un ciclo formativo, o si estaba en prácticas porque venía de la universidad. Y si es una mujer, la persona a la que se contrata con carácter indefinido, pues sería un 10% más la ayuda, hasta los 9.680 euros. Se prorratea según la jornada, es decir, si se contrata a media jornada, pues la ayuda sería la mitad de las cantidades que acabo de decir. El apoyo al autoempleo se refiere también a subvencionar y a proporcionar información a todas aquellas personas que se decidan a poner en marcha su propio negocio. Pues también existen subvenciones por el establecimiento como autónomo, que varía la cantidad también pues según las comunidades autónomas, según sea hombre o mujer, si tiene discapacidad también el importe puede ser superior, etc. Y por último, la flexibilización del mercado laboral se refiere a que se supriman o se eliminen regulaciones que dificultan la contratación o entorpecen el despido. ¿Vale? Por ejemplo, en la última reforma laboral de 2012, una de las medidas importantes que puso en marcha era que se reducía la indemnización por despido. Cuando un trabajador se le termina el contrato y se va al paro porque no se le va a renovar, pues entonces puede solicitar, le corresponde legalmente una indemnización que depende de los años trabajados en la empresa. Bueno, pues esa indemnización se rebajó su cuantía o su importe. Políticas que son de intermediación entre la oferta, los trabajadores, y la demanda de trabajo, que son las empresas. Pues todo aquello que desarrollan las oficinas públicas de empleo, donde aparte de que los desempleados se puedan inscribir, se apunten al paro, como es el caso de las oficinas del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, también se supone que deben ofrecer información sobre ofertas de empleo, contribuir a la formación de esas personas desempleadas, etc.
La labor que desempeñan las agencias de colocación también es importante en ese sentido, que son también intermediarias entre quien necesita trabajo y quién está dispuesto a contratar, pero de tipo privado, son empresas privadas que cobran por su función. Y luego tenemos las políticas pasivas de empleo, que estas no se dirigen a generar puestos de trabajo nuevos, sino que contemplan ayudas y prestaciones económicas para proteger a los desempleados. Primero se cobra la prestación, que como máximo puede durar 24 meses, siempre que se hayan cotizado 6 años a la Seguridad Social o más, y cuando se agota la prestación puede pedirse el subsidio en el caso de las familias que cuenten con menos recursos. Pasamos al punto 4, que se refiere a las tendencias y yacimientos de empleo. Bueno, en el mercado laboral actual confluyen muchas tendencias, aparte de las dos que tenéis ahí, como por ejemplo son la progresiva incorporación de la mujer al mercado de trabajo, que ha generado la necesidad de una serie de servicios que antes no tenían tanto peso en la economía, el aumento de la renta y el nivel cultural generalizado de la población en los últimos años, a raíz del ofrecimiento de una educación básica, gratuita, etc., o la concentración o la tendencia a que la población se sitúe en áreas urbanas y se reduzca o se despoblen las zonas rurales. Pero además, con una mayor incidencia quizá, si cabe, tenemos el envejecimiento de la población y el impacto de la tecnología. El envejecimiento de la población, es decir, la medida en la que cada vez es mayor la proporción de población mayor de 65 años en relación al total, pues hace que cada vez sea más necesario cubrir puestos de trabajo que quedan libres o vacantes como consecuencia de las personas que se jubilan, que se retiran, frente a la necesidad de generar puestos de nueva creación. Y el impacto tecnológico exige que la mano de obra cada vez esté más cualificada o más formada para poder manejar o para poder adaptarse a los nuevos procesos o procedimientos de producción que las industrias implantan. ¿Vale? Luego también, por ejemplo, como hemos comentado en clase, el teletrabajo, pues es algo que también está relacionado con la tecnología, el trabajar desde casa o utilizando como soporte medios tecnológicos, y que estamos viendo que la situación actual de confinamiento pues ha adquirido una importancia bestial, porque a través de eso estamos continuando con las clases, ¿no? Como podemos. Bien, vamos ahora. Bueno, ahí en el libro tenéis ahí abajo, en el apartado 4.1, tenéis un cuadro donde intentan poner de manifiesto por sectores de actividad, primario, secundario y terciario, qué actividades han ganado peso y qué actividades lo han perdido en los últimos años. Por ejemplo, pues en el ámbito del sector primario, la agricultura ecológica ha ganado peso en detrimento de la tradicional, o por ejemplo, en la industria, la fabricación de vehículos, o en el sector terciario ha ganado peso el sector de la hostelería y el transporte, que es fundamental, y ha perdido peso la administración. La administración pública, pues cada vez tiene menos personal, porque pensad que hay muchos trámites, por ejemplo, que antes se tenían que hacer de forma presencial, que había que desplazarse a Hacienda, la Seguridad Social, Ayuntamiento, etcétera, y ahora pues con el certificado electrónico muchos trámites se pueden hacer desde casa, desde el ordenador. Entonces hace falta menos personal. Los yacimientos de empleo son actividades económicas que en los últimos años han ganado peso como consecuencia de las tendencias que hemos comentado y que por lo tanto generan puestos de trabajo nuevos. Ahí los tenéis divididos en 4 ámbitos diferentes. Yo os voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, en los servicios de la vida diaria, pues los servicios a domicilio han ganado un peso fundamental. Lo que sería el reparto de comida a domicilio, los asistentes sociales que se desplazan para asistir o atender a las personas que están en situación de dependencia, que vienen del propio ayuntamiento, esos trabajadores. En el ámbito del mantenimiento del hogar también. La atención a la infancia se refiere pues a las personas que se quedan con los niños porque sus padres mientras están trabajando, ¿no? O por ejemplo, en el ámbito de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, los drones son algo que también es bastante reciente, que se está utilizando pues para la supervisión de muchos tipos de actividades, para control, etcétera. En cuanto al segundo bloque, servicios para la mejora de la calidad de vida, pues todo lo relacionado con la mejora de la vivienda,
como por ejemplo pues puede ser el mantenimiento de los jardines o de la piscina de una urbanización. Pues hace 40 o 50 años pues no había tantas urbanizaciones y por lo tanto este tipo de empleos no tenían tanto sentido. O la mayor preocupación por la seguridad. Por ejemplo, pues todas las casas de campo prácticamente tienen una valla. La instalación de alarmas tanto en negocios como en viviendas, etcétera. En el tercer bloque de abajo tenéis los servicios culturales y de ocio que se han ido desarrollando, como por ejemplo alternativas o nuevas formas de turismo. El turismo rural, el turismo de aventura, son opciones que cada vez ganan más peso, más adeptos. O por ejemplo las salas de escape room, donde como hemos comentado en clase, pues tiene un tiempo límite y entra en una habitación con un grupo de amigos y tenéis que resolver un enigma para poder escapar a partir de las pistas que se os van dando. También empresas que se dedican a la restauración o rehabilitación del patrimonio, etcétera. Y en el último bloque, relacionado con los servicios del medio ambiente, pues se ha generado toda una oportunidad de negocio en lo relacionado con empresas que se especializan en tratar los residuos, ¿vale? En separarlos, en reciclar, recogen consumibles de oficina, como por ejemplo pueden ser los tones de las impresoras, que luego se les vuelve a dar algún tipo de uso. El aprovechamiento del hueso de oliva como combustible también para determinadas calderas o industrias, etcétera. En fin, todo lo que sea la economía circular, lo que consiste o tiene que ver con la ley de las 3R, reducir, reutilizar, reciclar, genera oportunidades de negocio y por lo tanto genera empleo, genera puestos de trabajo. Y con esto pues doy por concluida la explicación del tema 9. Un saludo.